Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén súper bien y con toda la energía para este vídeo que les traigo hoy. Si son fans de las estrellas turcas, de esas historias que nos atrapan y de los secretos que a veces se revelan, entonces este vídeo es para ustedes. Hoy vamos a hablar de una de las actrices más queridas y talentosas de Turquía, una mujer que ha conquistado corazones no solo en su país sino alrededor del mundo con su carisma y su belleza, la increíble Demet Özdemir. Y la pregunta que todos nos hacemos, y que ella misma ha revelado recientemente, es, ¿quién es el hombre al que Demet Özdemir ama de verdad? Prepárense porque esta historia tiene todos los ingredientes para dejarnos con la boca abierta. Así que antes de que nos sumerjamos en este fascinante tema, si todavía no lo han hecho, les invito a darle a ese botón de suscribirse justo por aquí abajo y a activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Vamos a empezar. Demet Özdemir es una figura que no necesita mucha presentación. Desde sus inicios ha brillado con luz propia. ¿Se acuerdan de Erkencikus? ¡Ay, esa serie! Fue un fenómeno mundial y su química con el protagonista fue algo que hipnotizó a millones. Pero más allá de sus papeles en televisión, su vida personal siempre ha sido un foco de interés para sus seguidores. Siempre ha manejado su vida privada con cierta discreción, pero cuando hay amor, es difícil de ocultar por completo, ¿verdad? Y en el mundo de las celebridades, las relaciones son un tema que siempre genera muchísima expectativa y, seamos sinceros, un poquito de drama también. Durante un tiempo los rumores sobre sus relaciones circularon, como suele pasar con las figuras públicas. Pero como les decía, hoy vamos a centrarnos en la revelación más reciente y para muchos, la más importante. Demet Özdemir, con esa sinceridad que tanto admiramos, ha sido muy clara acerca de quién ocupa su corazón. Y la verdad es una historia que vale la pena contar. Primero, recordemos un poco su trayectoria. Demet empezó muy joven en el mundo del espectáculo. Su debut fue en la serie Sanabir S.R. Berezeyim, y desde entonces no ha parado de crecer. Pero fue sin duda Erkencikus la que la catapultó a la fama internacional, interpretando a Sanem, una joven soñadora y apasionada. La serie no solo le dio reconocimiento, sino que también la consolidó como una de las actrices jóvenes más prometedoras de su generación. Luego vinieron otros proyectos exitosos como Doğduğun Kaderindir, y más recientemente Adnfara, donde ha demostrado una versatilidad impresionante, asumiendo roles cada vez más complejos y desafiantes. Pero, ¿qué hay de su vida amorosa? Aquí es donde se pone interesante. Siempre se ha especulado sobre sus parejas, pero hubo un nombre que resonó con fuerza y que ahora sabemos que es el elegido. Hablo, por supuesto, de Oğuzhan Koç. Y no es que recién ahora lo sepamos, sino que la forma en que Demet ha hablado de él, y los recientes acontecimientos, confirman que él es el hombre que ha conquistado su corazón de una manera muy especial. Oğuzhan Koç es un conocido cantante, compositor y actor turco. Muchos lo conocen por su sentido del humor y su carisma. La relación entre Demet y Oğuzhan no fue un flechazo de película instantáneo y sin complicaciones, sino más bien una de esas historias que evolucionan, se fortalecen con el tiempo y superan desafíos. Al principio, como suele ocurrir con las parejas de celebridades, intentaron mantener su relación lo más privada posible. Sin embargo, las cámaras, los paparazzi y la curiosidad del público siempre encuentran la manera de asomarse. Lo que hizo que esta relación se destacara y capturara la atención fue, en primer lugar, la autenticidad. Demet y Oğuzhan, a pesar de la presión mediática, parecían genuinos en su afecto. Se les veía juntos disfrutando de momentos cotidianos, y aunque no hacían grandes alardes, la chispa era evidente. La prensa turca y los fans estuvieron muy pendientes de cada uno de sus pasos. Luego llegó el compromiso. Sí, señores. Oğuzhan Koç le pidió matrimonio a Demet Özdemir, y ella, por supuesto, dijo que sí. Este evento fue un gran acontecimiento, y las fotos y vídeos de ese momento se volvieron virales. Demostró que su amor no era pasajero, sino que estaba en una etapa de consolidación seria. El anillo, el gesto romántico, la alegría evidente en sus rostros, todo indicaba que estábamos ante una pareja con futuro. Pero, como la vida misma, a veces hay giros inesperados. Tras el compromiso y cuando todos esperaban la boda, hubo un periodo de silencio y de especulaciones. Se habló de una posible ruptura, de distanciamiento. Y es en este punto donde entra la revelación de Demet.
Ella, con esa valentía que la caracteriza, ha sido muy abierta recientemente sobre lo que realmente significaba y significa Oguzhan-Koc para ella. En una entrevista reciente, Demet habló con una claridad conmovedora. No sé. Escondió ni dio respuestas evasivas. Afirmó que a pesar de las dificultades y los malentendidos que pudieron haber surgido, Oguzhan-Koc es una persona muy importante en su vida, y que el amor que siente por él es profundo y verdadero. Lo describió como alguien que la entiende, que la apoya, que la hace reír y que, sobre todo, la hace sentir en paz. Y eso, amigos míos, es invaluable. Ella mencionó que a veces las relaciones pasan por fases, por momentos de prueba, y que lo importante es la comunicación, el respeto y, sobre todo, el amor real que existe en la base. No dio detalles escabrosos ni habló mal de nadie, simplemente explicó que las cosas no siempre son perfectas, que hay altibajos, pero que la conexión que tiene con Oguzhan es algo que ella valora inmensamente. Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante, porque ella no solo habla de él como un novio o prometido, sino como el hombre al que ama de verdad. Esta frase ama de verdad tiene un peso enorme. Significa que va más allá de la pasión inicial, del deslumbramiento de la fama, o de la química en pantalla. Significa que es un amor que ha pasado por el tamiz de la realidad, con sus imperfecciones, y ha salido fortalecido. Lo que Demet ha revelado es que este amor es honesto, profundo y, sobre todo, real. No es un amor de cuento de hadas irreal, sino uno construido sobre bases sólidas de entendimiento mutuo y apoyo incondicional. Ella misma ha dicho que el amor verdadero es saber que tienes a alguien a tu lado que te ve tal y como eres, con tus virtudes y tus defectos, y que te acepta y te ama de todas formas. Y parece que Oguzhan-Koc cumple con creces esa definición para ella. Imaginen el peso que esto tiene para una figura pública que vive bajo los reflectores. Que ella, en lugar de dejarse llevar por los rumores o por la presión de presentar una imagen perfecta, decida ser tan honesta sobre sus sentimientos es algo admirable. Demuestra madurez, fortaleza y un gran respeto por sus propios sentimientos y los de la persona que ama. Muchas veces, cuando vemos a parejas de celebridades, nos quedamos con la imagen pública, con las fotos bonitas. Pero la realidad es que detrás de cada relación hay un trabajo, hay conversaciones, hay acuerdos, y a veces, también hay dificultades. Y lo que Demet nos está mostrando es precisamente eso, la belleza de un amor real, que no teme a las imperfecciones y que se enfrenta a los desafíos con valentía. Entonces, ¿quién es el hombre al que Demet Özdemir ama de verdad? La respuesta, confirmada por ella misma, es Oguzhan-Koc. Él es la persona que ha logrado ocupar un lugar especial en su corazón, la persona con la que comparte sus alegrías, sus miedos y sus sueños. La relación puede haber tenido sus idas y venidas, sus momentos de incertidumbre, pero al final, la fuerza de sus sentimientos ha prevalecido. Esta revelación no solo confirma lo que muchos fans sospechaban, sino que también nos da una lección sobre el amor. Nos enseña que el amor verdadero no es la ausencia de problemas, sino la voluntad de superarlos juntos. Es la elección consciente de estar al lado de alguien, de construir un futuro, de apoyarse mutuamente en las buenas y en las malas. La forma en que Demet habla de Oguzhan con esa ternura y esa seguridad, deja claro que él es su refugio, su compañero, su confidente. Es ese pilar que todos deseamos tener en nuestra vida. Y para ella parece que ese pilar tiene nombre y apellido, Oguzhan-Koc. Y la verdad es reconfortante ver a figuras públicas que a pesar de su éxito y su vida glamorosa, siguen creyendo en el amor y en las relaciones duraderas. Demet Özdemir con su talento y su belleza, también nos demuestra que en el fondo, todos buscamos lo mismo, alguien que nos ame de verdad, que nos entienda y con quien construir una vida feliz. Así que ahí lo tienen, queridos seguidores. La incógnita ha sido resuelta, o al menos, hemos tenido una ventana a la intimidad de una de las actrices más queridas. La historia de Demet Özdemir y Oguzhan-Koc es un recordatorio de que el amor, en su forma más pura y honesta, es una fuerza poderosa que puede superar cualquier obstáculo. En resumen, hemos hablado de la increíble trayectoria de Demet Özdemir, de su fama mundial, y de cómo su vida personal, especialmente su relación amorosa, ha sido siempre de gran interés. Lo más importante es que ella misma ha revelado quién es el hombre al que ama de verdad, Oguzhan-Koc. Una relación que ha enfrentado rumores y especulaciones, pero que ella ha defendido con honestidad y profundidad, describiéndolo como su apoyo, su paz y la persona que la comprende. Nos ha dejado claro que el amor verdadero se construye, se valora y se enfrenta a los desafíos. Espero de verdad que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya parecido tan interesante como a mí.
Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esto. ¿Les sorprendió la revelación? ¿Qué opinan de las relaciones de celebridades? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo. Que leo cada uno de ellos. Y si les gustó este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes. Un abrazo enorme y hasta la próxima.